Damos una bienvenida nuevamente para todos y en esta ocasión vamos a estar considerando el Salmo 66. Este salmo es un salmo también bastante corto y consta de 20 versículos, los cuales vamos a estar teniendo algunos pensamientos en estos 20 versículos que contiene el Salmo 66. Y dice el versículo 1, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decía Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará, cantará a ti, cantará a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y hace oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombre sobre vuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y también mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con saumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes, machos, cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y allí tenemos el Salmo 66 y vamos a estar meditando en este precioso salmo. Y para una mayor comprensión y visualización de los pensamientos que vamos a tener en el Salmo 66, vamos a estar presentando allí las notas en la pantalla para que sea de mayor ayuda para ustedes. Y el tema que encontramos en este salmo es la invitación a alabar a Dios. Y es interesante que en versículo 1 del Salmo 66, el salmista está extendiendo la invitación a alabar a Dios. Y esta invitación se extiende a toda la tierra. Y es interesante que el salmista entiende que Dios no solamente es el Dios de Israel, que Dios no solamente es digno de que la nación de Israel le alabara, sino que Dios es digno de que toda la tierra le pueda alabar. Y por ende tenemos que la invitación a alabar a Dios se extiende a toda la tierra, porque el salmista entiende que Dios no solamente es el Dios
de Israel, sino de todas las naciones. Y ojalá que también pues nosotros podamos comprender eso, que Dios no solamente es el Dios para nosotros, sino que también es el Dios para nuestros parientes, para nuestros vecinos. Y ojalá que esto lo podamos comprender y lo tengamos en claro, que al igual que nosotros, las personas también necesitan conocer acerca de Dios, necesitan también encontrarse con el Dios creador del cielo y de la tierra. Y aquí lo tenemos, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Y el versículo 8 del Salmo 66 dice, bendecid pueblos a nuestro Dios y hace oír la voz de su alabanza. Y es que la nación de Israel había sido puesta, había sido plantada con ese propósito, para que a través de ellos las naciones pudieran ver la luz de Dios. Y al igual que Israel, nosotros también en nuestros días, como creyentes, también tenemos la responsabilidad de que otros también puedan conocer a Dios, que otros puedan también alabar a Dios. Y tenemos en segundo lugar en el Salmo 66 la invitación que el salmista está formulando, que está haciendo en este precioso salmo que estamos considerando en esta ocasión. La invitación a alabarlo por lo que representa su nombre. Y mirábamos que en versículo 1, porque Él es el Dios de todos los hombres y por ende Él merece ser alabado. Y aquí tenemos que en segundo lugar el salmista está haciendo la invitación a alabarlo por lo que representa su nombre. Y dice versículo 2, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Y aquí el salmista está dando la razón por la cual se le debe alabar, se le debe adorar, y es por lo que representa su nombre. Y en esta cultura de la nación de Israel, del pueblo judío, el nombre no era simplemente un mero distintivo. El nombre era lo que representaba o lo que caracterizaba la personalidad del individuo. Y hay un ejemplo para ello en Jacob, cuando su hermano Esaú estaba reconociendo la personalidad de su hermano de embaucador, y dice por eso colocaron su nombre Jacob, que lo que quiere decir es suplantador, engañador, embaucador. Y aquí el salmista nos está invitando a alabarlo, es por lo que representa el nombre de Dios, el nombre de Jehová de los ejércitos. Salmo 29 y versículo 2 dice, da a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y Primera de Crónicas 16:29 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Trae ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Y aquí tenemos que la invitación a adorarlo, a alabarle, es por lo que representa el nombre de Dios. Tenemos en tercer lugar la invitación que el salmista está haciendo a alabarlo por la grandeza de su poder. Tenemos en primer lugar que se debe alabarlo porque Él es el Dios de toda la tierra, de todos los hombres. Y en segundo lugar, por lo que representa su nombre. Y en tercer lugar, debemos de alabarlo por la grandeza de su poder. Dice versículo 3 del Salmo 66, decía Dios,
cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Y aquí el salmista está dimensionando el poder de Dios. El poder de Dios que no tiene límites, que no podemos en nuestra mente finita dimensionar. Y es la razón por la cual el salmista está invitándonos a alabarlo. El Salmo 47, versículo 2 dice, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Y aquí en esta tercera invitación vamos a mirar que el salmista nos está dando algunas de las razones por las cuales nosotros debemos alabarlo por ese poder, por su poder. Su poder, en el punto A tenemos que su poder somete a sus enemigos. Y lo dice la parte allí del versículo 3. Decía Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Y es tan grande el poder de Dios que aún sus enemigos, aún aquellos que se oponen a Dios, tienen que someterse a Él. Y aquí este sometimiento es un sometimiento forzado. Y Dios, cuando ejecuta sus juicios sobre la tierra, ejecuta los juicios sobre el hombre de una manera forzada tiene que someterse a Él. Y en los días pasados, del año pasado, que pasamos ese confinamiento tan largo y quizás tan tenebroso por las noticias que se escuchaban en Europa. Y uno podía darse cuenta cómo en algunos lugares la gente se estaba doblegando ante la presencia de Dios, aunque ya después se les olvidó. Y es así como Dios muestra su poder. Su poder somete a sus enemigos, a sus opositores. Y aquí el salmista nos lo está mostrando. En el punto B, su poder hace que toda la tierra le adore. Y es así. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Y un día, hombres y mujeres, en una manera unánime, van a tener que adorarle a Él, reconociéndole su poder, reconociéndole su soberanía, pero reconociendo también su amor y su misericordia rechazada, lamentablemente, de parte de el hombre. Y en Apocalipsis 15:4, el escritor al libro de Apocalipsis, cuando habla acerca de los juicios que van a venir durante el tiempo de tribulación y gran tribulación, estos juicios van a hacer que el hombre, de una manera forzada, pueda adorarle, le pueda glorificar. Y dice Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y cuando Dios manifiesta sus juicios, sus adversarios se someten a Él de una manera forzosa, pero se somete. En Filipenses, el capítulo 2, versículo 10 y versículo 11, el apóstol Pablo habla acerca de esa verdad y esa realidad en la cual un día la humanidad tiene que reconocer el poder de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Y el apóstol lo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y un día el hombre en general va a tener que reconocer que Cristo es el Señor. Y aquí dice los que están en la tierra y los que están aún debajo
de ella lo van a tener que hacer. Y ese es el poder de Dios. Somete a sus enemigos. En cuarto lugar tenemos la invitación a alabarlo por las obras que ha hecho. Es otra de las maneras por las cuales el salmista dice que debemos de alabarle por las obras que ha hecho. Y dice, versículo 5, venid y ve las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Y es interesante que el salmista está yendo a la santa historia para mostrar las obras de Dios. Y aquí el salmista está yendo a uno de los hechos que tenemos registrados en la historia de la humanidad, y es el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo y por el Jordán. Y los hechos pasados de Dios en la historia, de cómo ha obrado en la historia de la humanidad, debe ser un motivo por el cual nosotros le alabemos y le adoremos. Y es interesante que el salmista está pensando en ese hecho, cuando Israel pasó por el Mar Rojo, donde lo encontramos registrado en el libro de Éxodo, capítulo 14 y versículo 21, y también en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 14 y 16, donde se registra el hecho de Israel entrando a la tierra de Canaán y pasando por el Jordán en seco. Y estos dos hechos que el salmista está extrayendo de la historia sagrada los coloca como motivo y como razón por la cual usted y yo debemos de adorarle. Y quizás hay hechos, hay obras en la vida de nosotros individualmente que Dios ha llevado a cabo en el pasado y que nos debe llevar a adorarle, que nos debe llevar a reconocerle en su grandeza. Y tenemos en quinto lugar la invitación a alabarlo porque Él gobierna. Es la razón por la cual el salmista dice que usted y yo debemos de alabarle, porque Él gobierna. Versículo 7, Él señorea con su poder para siempre. Y aquí nos está hablando acerca del gobierno de Dios. Y es verdad que a veces somos un poco de dados a desanimarnos cuando vemos circunstancias adversas en nuestro entorno y llegamos a creer que Dios ha perdido el control, que Dios ha perdido el gobierno de su creación. Pero el salmista nos lo recuerda, Él señorea. En otras palabras, Él tiene control absoluto de todas las circunstancias, de todas las situaciones que nos rodean. Por lo tanto, aquí el salmista está dando esta razón por la cual debemos de alabarle, porque Él gobierna, Él tiene el control absoluto de todo, aunque a veces las circunstancias nos hagan pensar lo contrario. Todo está completamente en la mano de Dios, todo está completamente sostenido y no hay nada que pase, que Dios no tenga control de la situación. En el libro de Daniel, el capítulo 6 y versículo 26, vemos a uno de esos grandes reyes de el pasado, del pueblo gentil, reconociendo esta verdad. Y dice Daniel 6:26, de parte mía expuesta esta ordenanza,
que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Versículo 7. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder del foso de los leones. Qué declaración tan maravillosa la que tenemos de boca de este hombre, de este gentil, refiriéndose al Dios que tiene completo control y completo dominio sobre cada circunstancia en este mundo. Y es interesante que versículo 7, él está diciendo, él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y el que usted haya sido preservado hasta este momento, que usted haya sido guardado hasta este momento, es porque Él señorea, porque Él gobierna sobre los destinos de este mundo. Y este hombre lo está reconociendo. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y es una de las razones por las cuales nosotros debemos de adorarlo. En el punto número 6 tenemos allí en versículo 7 la invitación a alabarlo por lo que Él vigila sobre las naciones. No solamente Él gobierna sobre las naciones, sobre los reinos, sino también que Él vigila. Y dice versículo 7, Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalaya sobre las naciones. Y el salmista está extrayendo acá el ejemplo de el atalaya, la función de el atalaya, de ese guardia que se colocaba en la muralla sobre la ciudad para vigilar las diferentes circunstancias o amenazas que se pudieran presentar. Y está diciendo que el ojo de Dios es como el ojo del atalaya, es como la posición del atalaya que estaba allí a la expectativa de cualquier adversidad. Y ojalá que usted pueda, y yo también, entender eso, que el ojo de Dios vigila, que el ojo de Dios está las 24 horas allí presto. Y David así lo reconoce en el Salmo 11, cuando David escribe este Salmo número 11. Alguien había venido a él para traer noticias que no eran las mejores. Era una noticia que se le estaba dando que su vida estaba en eminente peligro. Y David, mire lo que dice frente a esa noticia que no era la mejor. Y David dice en el Salmo número 11, versículo 4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y ojalá que usted y yo seamos conscientes de que el ojo de Dios está allí las 24 horas, que el ojo de Dios está allí observándolo y cuidándonos en todo momento, y que esto pueda traer pues a nuestros corazones completa confianza. Y en el punto número 7 tenemos la invitación a alabarlo porque los malos no serán exaltados. Y aquí la razón que el salmista está dando, porque los malos no serán exaltados. Y dice el versículo 7, Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los malos no serán enaltecidos. Y el Salmo 75, versículo 5, hasta el versículo 8, nos está hablando acerca
de esta verdad que tenemos aquí. Dice versículo 5 del Salmo 75, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a quien aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama de él mismo hasta el fondo, lo apurará y lo beberán todos los impíos de la tierra. El salmista nos está diciendo que tarde o temprano el malo será enjuiciado por Dios. El malo jamás se saldrá con la suya, es lo que el salmista está diciendo, aunque a veces parezca lo contrario. Y aquí en este salmo lo dice el versículo 8, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurará y lo beberán todos los impíos de la tierra. Y él un día va a llevar el juicio sobre los hombres impíos de este mundo. Y la escritura así lo habla en el libro de Apocalipsis, cuando las copas de la ira de Dios se derramen sobre este mundo. Y es interesante que también la Biblia nos habla acerca de aquel lugar donde los impíos van a tener su parte, que se llama el lago de fuego. Y es un motivo por el cual el salmista dice que debemos de alabarle, porque los malos, los rebeldes, nunca van a ser enaltecidos, nunca se van a salir con las suyas, van a encontrar el juicio de Dios. Tenemos la invitación número 8 aquí, y la invitación a alabarlo por guardarnos y sostenernos en las pruebas. Es otra de las maneras que el salmista nos está diciendo que usted y yo debemos de alabarlo por guardarnos y sostenernos en las pruebas. Y es verdad que la prueba es un momento de dificultad, es un momento que quizás puede traer desánimo a nuestra vida. Y el salmista está diciendo que la razón por la cual debemos de alabarlo es porque Él nos guarda y nos sostiene en medio de la prueba. Y lo dice el versículo 9, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Allí lo tenemos entonces que el salmista lo dice. En Lucas 22:31 dice la escritura, dijo también el Señor Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirmarás a tus hermanos. Y el Salmo 66:10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Y la prueba nos vamos a encontrar con ella tarde o temprano, pero el salmista dice que podemos contar que Él nos va a guardar y nos va a sostener en medio de ella. Y vamos a tratar de mirar aquí que el salmista en versículo 10 está hablando acerca de la realidad de las pruebas. Estamos allí en la razón número 8 y vamos a mirar en esta razón número 8 donde el salmista dice que debemos de alabarlo por guardarnos y sostenernos en las pruebas. Y la prueba es una realidad. Lo dice versículo 8, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se
afina la plata. Y en Deuteronomio, el capítulo 8, nos habla acerca de esta verdad que tienen las pruebas en la vida del pueblo de Dios. Y dice versículo 2 del capítulo 8 de Deuteronomio: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El salmista está pensando en la prueba que el pueblo, que la nación de Israel tuvo que soportar durante 40 años, donde Dios les estaba probando. Y aquí tenemos que el salmista está hablando acerca de la realidad de las pruebas, porque tú nos probaste. Versículo 16 de Deuteronomio 8 dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y aquí el salmista está hablando de la realidad de las pruebas, con un propósito, con un fin. Dios tiene un propósito y tiene un fin a través de las pruebas. También en primera de Pedro tenemos que el apóstol Pedro habla acerca de esta realidad y lo tenemos allí en versículo 6 y el versículo 7 de primera de Pedro. Dice la escritura: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, Pedro está hablando acerca de la realidad de las pruebas. Tenemos en el punto B de la invitación número 8, la diversidad de las pruebas. La diversidad de las pruebas. Lo dice allí versículo 10 y el versículo 11 y el versículo 12 del Salmo 66, donde el salmista está mostrando una diversidad de pruebas por las cuales ellos pasaron. Y aquí tenemos entonces en el punto B la diversidad de las pruebas. Dice: porque tú nos probaste, oh Dios, como se ensaya, como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre vuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Y aquí tenemos entonces versículo 10, versículo 11 y versículo 12, donde el salmista está hablando de una diversidad de pruebas por las cuales Dios les había pasado. Y es interesante que Santiago, allá en el capítulo 1 y versículo 2, Santiago habla de lo mismo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esa palabra que tenemos allí en Santiago, capítulo 1 y versículo 2, donde Santiago está hablando allí acerca de diversas pruebas. Es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza en primera a los Corintios para hablar acerca de la diversidad de dones.
Y es interesante que aquí está hablando acerca de diversas pruebas y habla acerca de multiforme o variado. Y quizás las pruebas van a llegar de diferentes maneras, quizás pruebas de tipo de salud, tipo económico, tipo familiar o de otra índole. Y aquí tenemos entonces que el salmista estaba hablando de la diversidad de las pruebas por las cuales Dios les había pasado. Y allí las he enumerado. Cada una de esas pruebas que el salmista está haciendo énfasis en el salmo, cómo se afina la plata. Y eso es un proceso bastante caluroso para llegar a afinar, a que la plata pueda ser completamente limpia. En segundo lugar, el salmista dice, nos metiste en la red. En otras palabras, perder la libertad. Quizás la libertad de podernos expresar, quizás la libertad de podernos mover. Y aquí el salmista está hablando acerca de eso. En Job 19:6 y Lamentaciones, estas dos escrituras nos hablan acerca de eso. En tercer lugar, pesadas cargas. Significa cosas difíciles de llevar. Es una de esas cosas que el salmista está enumerando. En cuarto lugar, dice aquí, hiciste cabalgar hombres sobre vuestras cabezas. Y esa ilustración, ese lenguaje figurado, habla acerca de ser vencidos en nuestras batallas. Es la idea de un soldado que es vencido, un ejército que es vencido en la batalla. Y cuántas veces quizás podemos experimentar en medio de las pruebas la derrota. Y tenemos allí la número 6, pasar por todo tipo de circunstancias. El salmista dice en el versículo 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, hablando acerca de las diferentes circunstancias por las cuales ellos habían pasado. Tenemos en el punto C, propósito de las pruebas. Ya miramos en el punto A que las pruebas son algo necesario en la vida. Y miramos también en el punto B la diversidad de las pruebas. El punto A miramos la realidad de las pruebas. El punto B la diversidad de las pruebas. Y en el punto C tenemos propósito de las pruebas. Y allí lo tenemos. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Las pruebas tienen un propósito en la vida del individuo, en la vida del creyente. Ya lo miramos en Deuteronomio 8:16, que el pueblo había pasado por diversas pruebas para la postre hacerte bien, estaba diciendo el escritor a el libro de Deuteronomio. Entonces aquí tenemos el propósito de las pruebas y nos sacaste a abundancia. Y el propósito de las pruebas, en primer lugar, es hacernos mejores adoradores. Y eso lo dice el versículo 3. Las pruebas que habían venido, que habían pasado, el salmista está diciendo que en la vida personal, en la vida individual y quizás colectiva de la nación les había llevado a ser mejores adoradores. Y esto también ha sido una verdad, una realidad en la vida de creyentes, que al pasar por una circunstancia difícil, una circunstancia adversa, le ha hecho mejor creyente, le ha hecho mejor adorador. Y dice versículo 13 y versículo 14, entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Y esos animales engordados era lo mejor de lo mejor
que se presentaba, que un individuo presentaba delante de Dios. Con sahumerio de carneros te ofreceré sacrificios, bueyes, machos cabríos. Y allí tenemos la palabra Selah para meditar y para pensar en esta realidad. Entonces, el propósito de las pruebas, en primer lugar, es hacernos mejores adoradores. Y en segundo lugar, el propósito de las pruebas es que usted y yo podamos consolar a otros en medio de sus pruebas. Y eso lo tenemos allí en versículo 16, versículo 17 y versículo 18. Dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Y aquí había un testimonio, había una experiencia para contar a otros creyentes, a otros del pueblo de Dios. Y eso es lo que pasa con nuestras pruebas. Se vuelven un testimonio, se vuelven un aliento, se vuelven un estímulo para otros. Y dice: a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Y el salmista estaba hablando aquí de que en medio de la prueba, en medio de toda la adversidad, había mantenido su lealtad, había mantenido su testimonio delante de Dios. Y es verdad que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, muchos lamentablemente retroceden, muchos se desaniman, muchos caen y ceden ante el pecado. Y aquí tenemos entonces que el salmista está mostrándonos aquí que la prueba en la vida de él fue un medio por el cual él pudo consolar a otros también en sus tribulaciones, en sus pruebas. Y según los Corintios, el capítulo 1, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo así lo dice. Dice, según los Corintios 1, versículo 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El apóstol Pablo está diciendo que las tribulaciones que llegan a nuestra vida se constituyen en una voz de aliento para otros que están también en situaciones de dificultad. Que el Señor pueda hablarnos a nuestros corazones por medio de este salmo, en lo cual el salmista ha dado razones de peso, razones contundentes por las cuales debemos de alabar, aún por esas pruebas que a veces son difíciles de soportar. Es un medio por el cual nosotros debemos de alabarle a Él.